A continuación vamos a hablar sobre las posibles rutas hipotéticas de proceso. Básicamente, al trazar una trayectoria hipotética de un proceso, estamos estableciendo una serie de etapas intermedias para pasar desde un estado inicial hasta un estado final de un proceso. La suma de las entalpías de todas estas etapas intermedias, aprovechando que el cambio de entalpía es una función de estado, va a ser igual al cambio de entalpía global del proceso. Esto nos sirve para calcular cambios de entalpía o también para cambios de energía interna. Para el planteamiento de los casos de cambio de entalpía o de energía interna, básicamente se tienen 5 casos generales, que son 5 posibles etapas intermedias, mediante las cuales yo puedo llegar desde un estado inicial hasta un estado final. Básicamente son 5. Con estos 5 casos es posible calcular cambios de entalpía y energía interna de cualquier proceso, dado que estas funciones termodinámicas son funciones de estado. Debemos construir trayectorias hipotéticas desde el estado inicial hasta el estado final, donde las etapas intermedias del proceso sean algunas de las enumeradas aquí. La primera es cambios de presión a temperatura y composición, y además de cambio de fase constante. Estado de agregación constante, esto es con cambio de presión. Cambios de temperatura a presión constante, manteniendo el estado de agregación constante. Podemos calcular cambios de entalpía o energía interna en un proceso donde hay cambio de fase. El cambio de fase siempre se mantiene a presión y temperatura constante. Podemos plantear cambios de energía interna, entalpía, etcétera, al formar una solución. Básicamente estas son propiedades de mezclado que tiene que ver con termodinámica de soluciones. Bueno, en este curso de balance de materia y energía no vamos a abordar a fondo las propiedades de mezclado. Pueden buscar en este mismo canal el curso referente a termodinámica 2. Hay una lista de reproducción que dice termodinámica de soluciones, donde se abordan propiedades de mezclado. Y finalmente, la etapa número 5 que podemos calcular es el cambio de entalpía en una reacción química. Básicamente el cambio de entalpía de reacción a presión estándar a una temperatura conocida. Estas son las posibles 5 etapas intermedias que me van a servir para poder determinar cambios de entalpía mediante el planteamiento de una trayectoria hipotética. A continuación vamos a plantear cómo determinaríamos cambios de entalpía, por ejemplo, para estos casos en específico. Particularmente, primero, un cambio de entalpía cuando la presión se mantiene variable, pero a temperatura constante y estado de agregación constante. Aquí básicamente el cambio de entalpía de esta etapa se calcula en función de un cambio del producto presión por volumen molar. En este caso asumimos que existe un volumen molar constante. Lo puedo factorizar de esta propiedad y me quedaría volumen específico, puede ser en términos de moles o en términos de masa, por delta de presión. Usualmente para sustancias puras yo puedo obtener el volumen específico en términos de densidad o en términos de tablas. Lo más común es plantearlo como volumen específico es igual al volumen entre la masa o el número de moles. Y noten que esto es la inversa de la densidad. En este caso yo puedo transformar masa a moles utilizando el peso molecular de la sustancia. Bueno, para poder determinar valores de esas propiedades físicas vamos a recurrir a la tabla B1 del libro de Felder. Para esa primera parte aquí se reporta la llamada gravedad específica de varias sustancias. Bueno, este término es una propiedad física que directamente es el cociente de la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. La densidad del agua se plantea como 1 gramo dividido por mililitro.
Entonces, bueno, yo puedo investigar gravedad específica, posteriormente puedo utilizar este dato y probablemente el peso molecular para determinar volumen molar o volumen específico en términos de masa. Ese sería el primer caso. Ahora, para los cambios de temperatura, presión y estado de agregación constantes, básicamente este es calor sensible. Cambio de entalpía estrictamente es la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de la capacidad calorífica de la sustancia por diferencial temperatura. Si es un sólido y en algunos líquidos, la capacidad calorífica no es función de la temperatura, se puede considerar constante, la puedo factorizar y bueno, aquí directamente obtendría Cp por delta T si estoy trabajando con entalpía específica. Para este caso, en el caso de que tenga gases o algunos líquidos, usualmente el Cp es función de la temperatura, que se plantea como un polinomio. Los datos de polinomio de Cp los pueden investigar en la tabla B2 del libro de Felder, o en algunos otros libros también se reportan, en el libro de termodinámica de Smith, en el libro de termodinámica de Sengel, etc. Aquí, bueno, estoy usando el libro como base Felder, entonces voy a usar los datos del libro de Felder. Me voy a desplazar a la tabla B2 y bueno, notamos que aquí hay dos formas de polinomio Cp, una llamada forma 1 y otra llamada forma 2. Bueno, para esto hay que leer aquí la sustancia, por ejemplo acetona, tengo datos de fórmula, peso molecular, el estado de agregación, sea líquido o sea gas, y la forma del polinomio. La forma es esta, forma 1 o forma 2. De algunas sustancias se reporta forma 1, de algunas otras se reporta forma 2. Bueno, y aquí directamente yo sustituyo en estos polinomios, integro esa ecuación desde T1 hasta T2 y eso sería la entalpía específica. Aquí nada más un comentario, no vamos a leer directamente A. Aquí se reporta, por ejemplo, A por 10 a la 3. Para acetona, ahí se menciona, por ejemplo, en estado gas, la A vale 71.96 por 10 a la 3. Esta es una igualdad. A por 10 a la 3 es igual a 71.96. De ahí despejen A. Al despejar A, bueno, noten que se divide el valor entre esta potencia. O pueden escribir 71.96 por 10 a la menos 3. La B se lee por 10 a la menos 5. 20.10 por 10 a la menos 5. Aquí hay un menos. La C se debe de leer por 10 a la menos 8. Estoy despejando. C por 10 a la 8 es igual a menos 12. Entonces le cambio el signo a este valor. Y D por 10 a la 12 es igual a 34, por lo que D vale 34.76 por 10 a la menos 12. También se reporta el rango de temperatura para el cual es válido este polinomio. Es importante notar que si yo tomo esas constantes así como están, la temperatura se va a sustituir en Celsius, aquí me lo menciona, y el resultado va a estar en kJ por mol grado Celsius o kJ por mol Kelvin, para ambas formas del polinomio. Entonces yo tendría que leer el polinomio, sustituir aquí e integrar de T1 a T2. Eso me sirve para calcular cambio de entalpía, que es un calor sensible para una capacidad calorífica variable. El tercer caso es un cambio de fase. Particularmente hay varios cambios de fase. Sólido a líquido representa una fusión, líquido a vapor representa una evaporación. Cada cambio de fase tiene asociado un calor latente. Le voy a llamar delta H del cambio de fase. Aquí cambiaría por evaporación, fusión, etc. Va a ser igual al cambio de entalpía específica de ese cambio de fase. Puede ser de evaporación, puede ser de fusión, etc. Esto ocurre a una temperatura normal de evaporación o a una temperatura normal de fusión. Esos datos se pueden consultar también de la tabla B1. Si regresamos a la tabla B1, aquí se reportan
Delta HM se refiere a cambio de entalpía de fusión. M de melting point es punto de fusión. Se reporta temperatura normal de fusión de la sustancia, es decir, la temperatura donde pasa de sólido a líquido. Temperatura de ebullición normal, B significa boiling point. El cambio de entalpía de evaporación a la temperatura B. Bueno, aquí este dato se representa exactamente, por ejemplo, para la acetona, en esta columna, cambia de fase líquido a vapor a 56 grados centígrados. Para ese cambio de fase a esa temperatura, se entiende que es a una atmósfera, el cambio de entalpía de evaporación es 30.2 kJ por mol. Esto sí cambia con la temperatura. Sin embargo, yo puedo construir trayectorias hipotéticas para utilizar este valor. En dado caso que no lo tuviera, bueno, se tiene que ajustar a otra temperatura utilizando ecuaciones como Clausius-Clapeyron o como correlaciones de Wilson. Aquí al final de la tabla viene la nomenclatura que se está usando para la tabla B1. Bueno, aquí la pongo en caso de que quieran pausar el video y verlo. Punto de fusión es melting point, calor de fusión a la temperatura de fusión normal y una atmósfera. Punto de ebullición es boiling point, calor de evaporación a la temperatura de ebullición y una atmósfera. Las demás las podemos usar, temperatura crítica, presión crítica, calor de formación, esto se utiliza para el cálculo de calor de reacción. Bueno, vamos aquí. Posteriormente, bueno, el cambio de entalpía de mezclado es para la etapa 4. Involucra los cambios energéticos cuando hay formación de una solución a temperatura y presión constantes. Esto se relaciona directamente con la entalpía molar parcial de la sustancia. No lo vamos a abordar en este curso, pero bueno, por definición es el cambio de entalpía que sufre una sustancia en una mezcla cuando cambia el número de moles de esa mezcla, manteniendo temperatura, presión y número de moles de los otros componentes constantes. Esto se llaman propiedades molares parciales que se analizan en el tema de termodinámica de soluciones. Finalmente, bueno, se va a plantear el caso de la etapa que involucra reacción química con temperatura y presión constantes. Para este caso, bueno, hay varias formas de calcular el calor de reacción. La más sencilla, digamos, para una reacción A-B, para calcular el calor de esta reacción estándar a una temperatura T, va a ser igual a el cambio de entalpía de la reacción a 298 grados Celsius. Usualmente esto lo puedo calcular a partir de entalpías de formación, como la sumatoria de coeficiente estequiométrico de cada componente por cambio de entalpía de formación de ese componente estándar. Aquí se reporta en tablas. El coeficiente estequiométrico se considera negativo para reactivos, positivo para productos. Y este valor se ajusta a la temperatura del sistema. Usualmente es desde 25 grados centígrados, depende del polinomio que yo use aquí, hasta la temperatura T. Si usan el polinomio de la tabla de Felder, está en Celsius. Esto lo estaba planteando en Kelvin, es igual a 25 grados centígrados de Cp dt. Bueno, esos datos se pueden investigar como datos del polinomio de Cp. También aquí se reporta valores de entalpía de formación en kilojoules por mol, que es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando se forma un mol de esta sustancia a partir de los elementos puros que lo conforman en su estado más estable. Es la columna H. Acá abajo está la nomenclatura si quieren investigar a qué condiciones se reporta. Es precisamente a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, para la entalpía de formación, pueden utilizar los datos de esa tabla B1. Básicamente se utilizan el libro de Felder. Y para Cp van a utilizar los datos de polinomio de Cp de la tabla B2.
Usualmente esto se ajusta con un delta Cp de la mezcla, donde hay que ponderar las constantes de cada componente. Por ejemplo, la constante A de la mezcla es la sumatoria de coeficiente estequiométrico de cada componente por la A de la mezcla individual, por la A de la sustancia individual. Pasa lo mismo para B. Esta de la izquierda es de la mezcla y esto es individual de componente. Se obtiene A, B, C, D. Se ponderan para la mezcla. A esto usualmente se le llama delta A o delta B. Se construye aquí un polinomio delta Cp, se integra, se suman estos dos y sería el cambio de entalpía de una reacción química a la temperatura a la cual ocurre. Bueno, este es un resumen en donde planteamos cómo determinar cálculos de entalpía en etapas intermedias. Si yo planteo una ruta hipotética de un proceso, finalmente sumo todas las entalpías individuales, estas serían etapas, y el total de esas etapas sería el cambio de entalpía global del proceso real, desde el estado inicial hasta el estado final.